José Lo Andrade, las próximas elecciones de febrero de 2019 definirán un nuevo norte en la administración pública. Hoy vamos a conocer la visión de José Lo. Les comento un poco sobre él. Él es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL, candidato a un PhD en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Yo quisiera mencionarles 3 reflexiones que me parecen importantes a la hora de pensar en el futuro del país. Pero antes quisiera hablarles de lo que considero yo un antecedente importante e interesante. Y es que durante los últimos 20 meses en el Ecuador nos hemos pasado hablando de las finanzas públicas. Nos hemos pasado hablando del equilibrio fiscal. Hemos gastado horas y tinta acerca de cómo hacer que el sector público equilibre sus finanzas. En otras palabras, nos hemos pasado hablando de arreglar el problema del gobierno y no de arreglar el problema del país. Hemos estado hablando de cómo solucionar los problemas del Estado y no de cómo solucionar los problemas económicos del Ecuador. El Ecuador siempre ha tenido problemas, digámoslo así, hemos tenido Mancha Blanca, hemos tenido fenómeno del Niño, hemos tenido shocks internacionales, pero lo que ha sido una constante, sistemática y omnipresente ha sido el problema del desequilibrio fiscal. Es decir, que el gobierno no se arropa con la colcha que posee, que gasta muchísimo más de lo que tiene y de que esa ha sido la constante de la historia del Ecuador. Y ojo, no solamente del Ecuador, sino también de la América Latina y del resto de sociedades. Los gobiernos transfieren sus problemas a la sociedad civil. Es decir, que el problema de las finanzas públicas se traslada al sector real de la economía, que el problema de las finanzas públicas se traslada a la economía del Ecuador, que el problema del sector público del Estado ecuatoriano lo cargamos sobre los hombros los ecuatorianos. Entonces, por eso, y dado que ese ha sido el problema, voy a hacer 3 reflexiones que me parecen sumamente importantes. Y la primera trata del rol de las ideas. ¿Cuál es el rol de las ideas en una sociedad? Pues les voy a decir lo siguiente. Se supone somos hijos de Occidente. Se supone que interpretamos el futuro y la realidad a través de las ideas griegas, romanas y judeocristianas. Somos herederos de esa tradición. Y sin embargo, con el paso del tiempo, no solamente bebimos de esa fuente, tenemos un entorno cultural o unas ideas que trascienden y van dando lugar a la interpretación de la realidad que tenemos. Y les voy a contar para esto una historia que alguna vez escuché de Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, sí, el Premio Nobel de Literatura, que estuvo por aquí hace algún tiempo. Álvaro Vargas Llosa contaba que Ibsen Martínez, un novelista latinoamericano, un novelista venezolano, le había contado que se sentía profundamente culpable de que Hugo Chávez haya llegado al poder. Se lamentaba y decía, yo tuve la culpa de que Venezuela se vuelva lo que se ha vuelto. Aunque Álvaro decía que creía que no era para tanto, veamos por qué este novelista venezolano se tiraba la culpa. Él escribió una novela llamada Por estas calles, una novela que salió al aire en el año 92 y que es sumamente interesante y que trata en general sobre lo que tratan todas las demás novelas latinoamericanas. ¿Qué tenemos como elemento común en la novela latinoamericana? Siempre hay una chica pobre, siempre. Siempre hay un chico rico. Y ese chico rico, por supuesto, ese es el único que es buena gente, es el único que tiene sentimientos nobles, es el único que es capaz de querer a alguien que no pertenece a su entorno social. Esa chica pobre, por otro lado, es relativamente virtuosa. Sus hermanos y su familia también lo son. Las hermanas del galán de la novela, si no lo han notado, son chicas superficiales y frías, que viven para hacerle daño a la chica pobre de la cual se ha enamorado el galán. El padre, por supuesto, es un empresario ricachón, un empresario déspota, que trata mal a sus colaboradores, que trata mal a sus empleados, que en suma, el mensaje de la novela latinoamericana es, mira, los ricos tienen algo inherentemente malo, como decía Alex hace un momento, y es raro ver a aquel que tiene sentimientos y a su vez es virtuoso. Por otro lado, hay una especie de virtud en la pobreza. Pero no basta ahí, la historia no termina ahí. ¿Qué más sucede en la novela latinoamericana? Pues sucede lo siguiente, que la única manera de moverte del estrato social pobre al estrato social rico es mediante matrimonio. Es cásate con el galán de la novela
o en su defecto descubre dentro de la novela que eres heredera de una herencia que te tenían escondida, o que de casualidad eras la hija de otro empresario rico o de otra persona rica. Es decir, solamente se puede llegar a tener dinero en el momento en que tienes palanca o que te relacionas con alguien que tiene dinero a través del matrimonio. Nunca se menciona en la novela latinoamericana que la forma de salir adelante es a través de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, de arrimar el hombro, de levantarse temprano, de sufrir, de sacar la gota gorda, de esforzarse y trabajar duro. Y que la gente que trabaja sistemáticamente duro alcanza sus objetivos. En la novela latinoamericana no pasa eso. Y si se fijan, esa es la novela, la venezolana, la chilena, la mexicana y las demás. Entonces, lógico, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de las elecciones, cuando llega el momento en que tenemos que elegir a quienes gobiernan, aparece un gil que nos dice, siempre ha habido injusticia social, tú eres pobre porque él es rico. Y se activa ese mecanismo, esa idea subliminal que has ingerido durante décadas y hace que tú rayes la papeleta revolucionaria. Finalmente, eso nos dice algo, que las ideas importan y que las cosas que se están digiriendo allá abajo, que las cosas que estamos leyendo, que el debate que existe allá afuera entre las élites intelectuales, que lo que se escribe es importante. Razón por la cual la élite de este país, razón por la cual la intelectualidad de este país y razón por la cual los empresarios de este país deberían tomar muy en cuenta lo que está ingiriendo la sociedad ecuatoriana, lo que está leyendo la sociedad ecuatoriana, lo que está viendo la sociedad ecuatoriana, porque dependiendo de eso es que van a interpretar el mundo que les rodea y dependiendo de eso es que van a tomar decisiones. Y si el diagnóstico es inadecuado, el tratamiento será inadecuado. Si no entendemos por qué somos pobres, difícilmente vamos a tomar el camino de la prosperidad. Esa es la primera reflexión. Lo segundo, necesitamos cambiar nuestra educación, pero no la clásica reforma educativa de la cual estoy cansado. No estoy hablando de reformemos el sistema educativo y pongamos mejores profesores. No estoy hablando de elevar el presupuesto de educación. No estoy hablando de elevar en algunos puntos del PIB el presupuesto educativo. No estoy hablando de que tomemos exámenes a los profesores. No, estoy hablando de una reforma de verdad. Porque les digo qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. En el Ecuador pasa lo siguiente. No importa en qué aula estés, no importa en qué colegio estés, sea privado o público, sea religioso o laico, sea militar o open mind, reciben el mismo contenido educativo. El mismo contenido educativo, aprobado por el Ministerio de Educación. Aprobado por el Ministerio de Educación. Y fue de esa manera que entraron cosas como el summa causae, el buen vivir, que no se trata de vivir bien. Fue de esa manera que es el Che Guevara que en los libros de estudios sociales le da consejos a nuestros hijos. Mucho ojo a la persona que me está escuchando, porque fueron los socialistas del siglo XXI los que le están explicando la realidad a nuestros hijos y a los ecuatorianos. Y cuando nos expresan y nos cuentan esa realidad que no es real, pues el mundo que tenemos delante se transforma y tomamos decisiones equivocadas y entendemos que el relato que nos han contado, pues necesariamente necesita que hayan correcciones en el país. Entonces lo que tenemos que hacer es que el contenido no sea uniforme, que el contenido no sea aprobado por el ministro de Educación de turno, que no sea aprobado por ningún revolucionario, ni por tampoco ningún iluminado. El contenido educativo tiene que ser libre de tal manera que sean los educadores, los padres de familia y quienes se vayan a educar, los que decidan cuál va a ser el contenido apropiado para ellos, de tal manera que en algún lado puede haber más enfoque en las ciencias duras o en el arte o en lo que se considera importante. Eso lo descubrirá la sociedad y hay mecanismos dentro de la libertad para ir guiando ese tema educativo. Por otro lado está la carga valórica. La carga valórica es importante. Si tenemos un sistema educativo libre, la carga valórica va a ser lo que la sociedad desea. Es decir, si yo soy muy religioso y quiero a mis hijos estudiando religión,
pues que lo estudien. Y si yo soy totalmente antipático para el tema de religión, pues que estudien mis hijos en un colegio laico. Y si soy muy de disciplina, pues que mis hijos vayan a estudiar en un colegio militar. Y si soy todo lo contrario, que mis hijos encuentren algo dentro de la sociedad. Pero mientras tengamos la misma transmisión de valores que proviene desde arriba, desde el gobierno, aprobada por el Ministerio de Educación y que a propósito se escribió para seguir gobernando, nosotros vamos a seguir cosechando los mismos resultados. El otro tema con la transmisión de valores y la transmisión de contenido es que hay una forma estándar de transmitir esas cosas. Solo se puede hacer entre 7 y 2 de la tarde o en la tarde y punto. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo que así se tiene que educar? ¿Quién dijo que no pueden haber una especie de campamento educativo donde la gente tenga experiencias educativas? ¿Quién dijo que la educación del siglo XIX, momento en que se crea la educación pública, tiene que ser la educación del siglo XXI? Es decir, si el mundo ha cambiado y sigue cambiando, el sistema educativo no puede ser el mismo, por lo que un sistema educativo libre o libertad para educar es lo que el Ecuador necesita, para que no haya adoctrinamiento, para que los colegios decidan el rumbo de la educación a través de los maestros, a través de sus directores, a través de los padres de familia y a través de las personas que se educan. Que sean ellos los que premien con la asistencia, el registro y la matrícula a aquellos colegios que lo están haciendo bien. Y que queden aquellas entidades educativas en el dejar de los tiempos si no hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, que la educación seguirá el rumbo que el ecuatoriano quiera y no que siga el rumbo que un burócrata de turno desee. Es decir, transmisión de valores, transmisión de contenidos y forma en que se van a transmitir esos contenidos y esos valores tienen que ser libres y no dictados ni por el gobierno de turno ni por el Estado ecuatoriano. Y de nuevo, el rol de las ideas es importante, porque fue en esos libros y está en esos libros de ciencias sociales, y lo he leído yo, que se decía algo como: y después del feriado bancario ocasionado por empresarios y banqueros, surgió el socialismo del siglo XXI como respuesta al Ecuador. Y cuando le cuentan esa historia a tus hijos, es que tenemos los resultados que tenemos en este país. Volvemos a la misma idea. Las ideas son importantes. Las ideas buenas tienen consecuencias. Y las malas también. Voy a la tercera reflexión. Y es tomar la ruta de las ciudades libres. Fíjense, empecé mencionando que siempre hay déficit fiscal, que el problema de las finanzas públicas se traslada al resto de la economía, que tarde o temprano la acción del gobierno es cargada sobre los hombros del empresariado y del ciudadano, y que esa es la eterna discusión del Ecuador, de América Latina y el mundo, cómo el Estado nos jode la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Existe una cosa que se llama ciudad libre. Es un modelo. Le podemos llamar Charter City, Free City, le podemos llamar ciudad libre, le podemos llamar de diferentes maneras. Y lo que yo vengo a proponer no es muy diferente a aquello. Sin embargo, quiero dar algunos ejemplos al respecto. También se le suele llamar zona económica de desarrollo especial. Pero no me refiero a esas sedes de papel como existen acá en Ecuador. Unas cosas que dicen: tengo un incentivo tributario para este sector empresarial, y qué casualidad no viene nadie. Me refiero a algo que sí funciona y que no ha sido inventado en el siglo XXI o en el siglo XX. Es algo tan viejo como la humanidad y es algo que simplemente ahora se está poniendo en vigencia. Imagínense un lugar donde los impuestos sean diferentes al resto del país. Es decir, mira, acá consideramos que el impuesto sobre la renta del 25 no va más, lo vamos a dejar en 10. ¿Por qué? Porque queremos atraer inversionistas, porque queremos atraer empresarios. Pero no solo se trata de un tratamiento tributario. ¿Qué se dice todos los días en las noticias? Que los empresarios están pidiendo flexibilización laboral, que los empresarios están pidiendo que se pague por hora. ¿Y por qué no tenerlo en esta zona económica de desarrollo especial? ¿Por qué no tenerlo en esta ciudad libre? ¿Por qué no decir: acá no tenemos ese código laboral, acá no tenemos ese salario mínimo, acá tenemos los contratos que voluntariamente celebremos entre ellos y nosotros, entre los que contratan y los que quieren ser contratados? Acá tenemos un esquema diferente. En lugar de andarle rogando al gobierno y al Ministerio de Trabajo que flexibilice la relación laboral, de entrada en esta ciudad libre tendríamos un esquema diferente
toda contratación es voluntaria y depende de sus partes, de las partes integrantes del acuerdo. Pero no basta con eso, sino que en una ciudad libre también podríamos tener un tema diferente. ¿Y cuál es? Imagínense que está Guayaquil, pongamos el ejemplo de que Guayaquil fuese la ciudad libre, y Guayaquil quiere firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el resto del país no. Pues que el resto del país no lo firme, pero que los guayaquileños sí lo hagan y que nosotros tengamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué otro problema hay en el Ecuador? Queremos una reforma del sistema de pensiones, la gente se encadena a esa porquería llamada IES. La gente no recibe pensiones. En este momento se está hablando de aumentar el monto del aporte o de aumentar el tiempo de aportación. ¿Y saben qué? Ese sistema no funciona y es explosivo y es una porquería. ¿Y por qué no adoptar el sistema chileno? Porque el resto del país no lo quiere. Pues bien, en esta zona económica de desarrollo especial, en esta zona libre, en esta ciudad libre, sí podríamos tener un sistema de pensiones privado para aquellos que lo deseen. Y ojo, no es obligatorio. Que yo no creo en eso. Listo, nadie te ha pedido que vengas. Por eso, regularmente, una ciudad libre se da en un espacio geográfico todavía no habitado para la gente que quiera ir a habitar ese espacio de tierra. Adicional, en una ciudad libre podría suceder lo siguiente. Viene el inversionista extranjero y dice, oye, y en caso de un conflicto, ¿dónde se resuelven los problemas? En el juzgado 12º. ¿Qué? O sea, en esos juzgados donde lo que menos hay es justicia, pues yo no vengo. Pero imagínate que puedes resolverlo en Delaware o en algún lado de Inglaterra o en las cortes inglesas. Pues en ese momento adoptamos la seguridad jurídica de la que tanto hablamos, porque en el Ecuador también nos pasamos hablando toda la vida de que falta seguridad jurídica. En esta ciudad libre también podríamos tenerla. Es decir, en esta ciudad libre podríamos adoptar la idea de la reforma educativa que mencioné. Podríamos decidir qué tipo de legislación laboral tener. Podríamos tener los acuerdos con cualquier parte del mundo, aunque el resto no quiera. Podríamos tener esquemas diferentes, esquemas normativos diferentes. Y esa sí es una discusión del siglo XXI, no para el año 2019. Esa es la discusión del momento. Ese es el Ecuador del futuro y las ciudades del futuro. Porque de esto no es solamente teórico. Esto no solamente es un ejemplo. Esto funciona y hace que la gente viva bien. Y como dicen por ahí, que una imagen vale más que 1000 palabras, me permito mostrarles un lugar llamado Shenzhen, una zona de desarrollo económico especial. Este es Shenzhen en 1979, antes de adoptar este esquema de ciudad libre. Este es Shenan Avenue en 1980. En 1980, esto se parece a algunos pueblitos de esos que hay por aquí en el Ecuador. Cuando uno se va de viaje, puede pasar por un lugar similar. En ese pasado remoto, la gente en bicicleta, me imagino que muriendo de calor porque veo muchos sombreros. En 1983, en 1984, podemos ver acá que empiezan construcciones en serio. En 1992 podemos ver a lo lejos que parece haber civilización y todavía encontramos eso que nosotros solemos llamar extrema pobreza. En el año 2002 vemos las edificaciones allá, mientras todavía hay gente con características similares a las que observo en algunos lugares de Guayaquil. En la actualidad, esta es Shenan Avenue, la calle que les mostré hace un momento. En la actualidad hay más de 500 rascacielos en Shenzhen, que es una zona económica de desarrollo especial. Es uno de los lugares más prósperos de la Tierra. Cuando ustedes están hablando del gigante asiático que es China y de cómo China podría tumbar a Estados Unidos económicamente, cosa que veo difícil, se da por lugares como Shenzhen, como Macao y como Hong Kong, zonas económicas de desarrollo especial. Ahí está la discusión, no en aliviar el problema de las finanzas públicas, porque si seguimos esa ruta, vamos a hablar de más impuestos, de más deuda, de ir al Fondo Monetario Internacional, de hacer la tarea, de aumentar el IVA y al rato, de nuevo el déficit y continúa la cosa. Eso genera pobreza, señores. Necesitamos cambiar el modelo, necesitamos adoptar esquemas como el del Shenzhen y les digo una cosa, es posible, podemos lograrlo, depende de ustedes. Muchísimas gracias.